Bueno, cambié un poquito el tópico sobre la planta lineal. Vamos a hablar, o les vengo a explicar un poquito, a detallar acerca de lo que es el control de movimiento, específicamente en lo que son carros o vehículos, que son, en este caso, un robot balancín, y en contraparte, acerca de lo que es el aeropéndulo con el que hemos estado trabajando y de los cuales, bueno, ya se tienen eh, ciertas publicaciones y en línea, ¿no? Entonces, quisiera partir desde, pues ahora sí que desde el inicio, hablar pertinentemente de qué son los sistemas de control. No son más que conjuntos de dispositivos y algoritmos diseñados para regular el comportamiento de un sistema dinámico de manera automática, garantizando que su salida o estado siga un objetivo deseado. Entonces, básicamente lo que queremos hacer con la teoría de control, los sistemas de control, es poder decirle a un sistema mecánico, neumático, electrónico, eléctrico, que se comporte tal y como nosotros queremos, ¿no? A partir de qué puede ser del mismo modelo dinámico que constituye ciertas características importantes que nos van a permitir desempeñar, pues ahora sí, los sistemas de control, ¿no? Eh, Estos se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, y desde procesos industriales hasta la robótica, automóviles, aeronáutica y biomedicina, que son áreas donde se ha venido ganando mucha reputación debido a que pues, la robótica hoy en día está creciendo de forma incontrolable. Tal es el caso que los mismos sistemas de control que antes se aplicaban estrictamente a robots móviles, hoy en día los podemos ver también en automóviles, ¿no? Y eso podemos incluir nosotros técnicas más avanzadas, como pueden ser pues técnicas ya de inteligencia artificial o la parte de machine learning, ¿no? Para, pues, en este caso, hacer reconocimiento de patrones, hacer que pues, el automóvil se pueda estacionar, que siga, pues ahora sí que una velocidad constante, ¿no? Y aquí yo pongo dos imágenes que son o engloban cada uno de los, bueno, cada una de las cosas que estoy mencionando. En la parte de robótica, pues nos interesa mucho tener un control bien definido acerca de cómo se tiene que desplazar o mover el robot, ¿no? Para evitar, en este caso, posibles incidentes dentro de la planta. Por ejemplo, un robot de, no sé, 3 4 toneladas moviéndose de forma abrupta puede ocasionar un peligro para pues, los operadores que están alrededor del mismo o inclusive para un daño estructural del mismo y el cual va a recaer en un costo monetario excesivamente alto, ¿no? Y en la figura del lado derecho tenemos un sistema que es un control crucero y hoy en día la parte del control crucero, lo que se vende es el control crucero adaptativo, o sea, ya no es únicamente mantener la velocidad, sino ahora es medir el objeto, que en este caso es un carro que tengo enfrente, para que en cuanto me acerque mucho a él, iguale la velocidad del carro enfrente para poder evitar una cierta colisión, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, la parte aplicativa es muy vasta, o sea, podremos encontrar muchos ejemplos más en la parte aeronáutica y en la parte de biomedicina, pero bueno, eso es algo pues ya muy explícito. Eh, Partiendo de esto, una vez que vamos comprendiendo qué es lo que necesitamos hacer o qué es lo que queremos hacer, repito, la idea del control es precisamente manipular un sistema, una planta, hacer que responda tal y como yo quiero ante ciertas entradas, inclusive hasta ciertas perturbaciones, ¿no? Entonces aquí tenemos una pequeña clasificación de lo que nos podemos encontrar hoy en día en la literatura, en el estado del arte, y generalmente lo que nos enseñan a nosotros en la licenciatura, pues es la parte de control clásico, ¿no? Inclusive la parte de control moderno. Entonces, la parte de control clásico, pues engloba la parte de control analógico, la parte de control moderno, pues sigue englobando una transformación del dominio frecuencial a un dominio ya puramente temporal por medio de una representación de espacio-estados. Y tenemos nuevas tendencias, o se tienen nuevas tendencias, y cuando digo nuevas, estamos hablando por ahí desarrolladas de 1970, que tienen que ver con mucho de la parte del control adaptativo. Eh, y lo que yo les vengo a platicar hoy en día es la parte del control inteligente, ¿no? Que son también técnicas que nacieron por ahí de los 70, 60, que
pues se han ido rescatando y han ido creciendo exponencialmente hoy en día en aplicaciones en donde pues eh, no imaginábamos o no se imaginaban los que crearon estas técnicas que iban a poder llegar a estar ahí, ¿no? Entonces aquí tenemos como tal el diagrama de flujo, o mejor dicho, el diagrama de bloques reconocido. Los que se encuentran estudiando alguna carrera de electrónica o una carrera en donde vean la parte de sistemas de control, bueno, lo van a reconocer. Tenemos siempre la referencia que es a donde yo quiero llegar, ¿no? O lo que yo quiero seguir. Tenemos la parte del control, que va a tratar de reducir o hacer que el sistema reduzca su error, suministrando la potencia necesaria en forma de voltaje, corriente, velocidad, etcétera, ¿no? Depende de lo que necesitamos controlar. Y la planta, que generalmente la planta es en sí el sistema que nosotros necesitamos controlar, ¿no? Y eso nos va a generar una salida, la cual vamos a retroalimentar, y justamente ahí es donde va la parte de los sensores, ¿no? Entonces, un sistema de control sí necesita de una percepción de algún tipo de sensor, puede ser, no sé, algún sensor de posición, de corriente, voltaje, etcétera. Inclusive hoy en día, desde la parte de visión, hacer control por visión, pues ya inclusive podemos colocar ciertas cámaras, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, ese es el esquema general. A donde nos vamos a centrar, repito, tiene que ver con los sistemas de control inteligente. Y dentro del sistema de control inteligente tenemos técnicas muy especializadas hoy en día, que son, por ejemplo, las redes neuronales, y bueno, espero que hayan escuchado el término. Literalmente tratan de emular el comportamiento de, ahora sí que del humano, pues en ciertas características, ¿no? Porque básicamente nosotros vamos aprendiendo a través de la experiencia, ¿no? Y obviamente aquí los sistemas de control en los cuales nosotros podemos aplicar redes neuronales, bueno, también necesitamos que vayan aprendiendo en función de lo que es el error, la derivada del error, y puede ser también la integral del error, ¿no? Siempre vamos a estar en función, o generalmente siempre vamos a estar en función de lo que es el error, porque es lo que necesitamos reducir, ¿no? Posteriormente tenemos los sistemas difusos o la lógica difusa. Esta engloba parte del conocimiento o el lenguaje cotidiano, es decir, lo que voy a hacer es transformar variables cualitativas en variables cuantitativas. Hablando en términos coloquiales, por ejemplo, etiquetar el mucho, poco, más o menos, eh, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hacemos es decirle a la computadora, bueno, ¿qué es mucho para mí? ¿Qué es poco para mí? Etcétera. Aquí el detalle es de los sistemas difusos es que no son, y va a depender mucho del diseñador y sobre todo, pues, de la expertise o de la experiencia que el diseñador tiene sobre la planta que desea controlar, ¿no? Posteriormente tenemos lo que son algoritmos metaheurísticos, es que básicamente son técnicas de optimización que funcionan o las hacemos funcionar eh, de los controladores. Estas no son técnicas de control, sin embargo, van de la mano con las estructuras como pueden ser desde controladores clásicos, controladores modernos, redes neuronales y la parte lógica difusa, ¿no? Lo que tratamos de hacer con los algoritmos metaheurísticos es, ok, conozco la planta porque generalmente son modelos matemáticos ya muy específicos, muy estudiados. Lo que no conozco puede ser los parámetros por X o Y razón, supongamos que trabajamos con algún motor de corriente directa, del cual no tenemos ahora sí que las especificaciones, o sea, no existe un datasheet. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es bueno, lo que empezamos a hacer es excitar el motor con voltaje para que pueda moverse. Obviamente tiene que haber ahí un encoder conectado a la flecha del motor para poder hacer la medición de la posición o de la velocidad, ¿no? Y en función de eso, nosotros plantear pues ahora sí que los parámetros del modelo de la planta, ¿no? Por medio de estos algoritmos. Y hoy en día lo que se está trabajando mucho también y que tiene que ver con lo que se acabo de comentar es la parte de modelado basado en datos, el data driven, que generalmente también lo utilizan, pero ya a gran escala, puede ser para diseñar múltiples controladores que funcionen de forma de switcheo, generalmente para sistemas no lineales. Entonces aquí vemos parte de las estructuras que les comento. Tenemos lo que es la red neuronal,
los sistemas difusos en la parte de abajo, al lado derecho, que generalmente los vamos a, o las variables de mucho, poco, alto, las vamos a modelar en función de triángulos, trapecios, campanas de Bell y, bueno, una gran variedad de estos tipos de figuras, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, ahí se ve como una sábana. Básicamente lo que tratamos de hacer es adaptar el algoritmo metaheurístico para que o encuentre un valor máximo, el máximo de todos, o el óptimo, o el mínimo, ¿no? Y generalmente en los sistemas de control lo que nosotros tratamos de hacer es encontrar el menor error posible, ¿no? Entonces generalmente lo que hacemos es minimizar el error. Entonces, ya hablando de esto, vamos a tocar el tema de lo que es la parte del robot balancín. Ya se tiene un modelo muy específico y bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de este sistema? Bueno, la parte de los sistemas Segway, como puede ser en este caso un medio de transporte, ¿no? De ocio principalmente, en donde, bueno, consiste de que la persona se sube ahora sí que al aparato y pues obviamente en función de su masa va a ser un empuje hacia adelante o un retroceso, pero la idea es siempre mantenerse estable, ¿no? Hoy en día, y esto lo leí, me parece que hace como un mes, que encontré la parte del Segway Lomo Robot, que funciona exactamente igual que el Segway. El único detalle es que este ya es un robot, o sea, si tú te bajas de él, el mismo sistema puede ir a hacer un reconocimiento de, pues ahora sí que del entorno y posiblemente se pueda realizar un trazado de lo que es ahora sí que un mapa, prácticamente, ¿no? Del comportamiento del robot. Entonces, pues una de bueno, las aplicaciones son bastante amplias, pero viéndolo desde el punto de vista de control, es una gran, digamos de esta manera, es un gran sistema para hacer prueba de desarrollo de controladores. O sea, generalmente es eh, básicamente una estructura o un test bench en donde yo puedo probar ciertos algoritmos, ¿no? Entonces, el robot balancín, bueno, pues no es más que un péndulo invertido que lo vemos o lo estudiamos, repito, nuevamente en las clases de control clásico generalmente. Y la idea aquí es, bueno, pues el movimiento del robot se genera o genera dos movimientos, ¿no? Uno que es el movimiento del carro, o sea, va a ir hacia enfrente o hacia atrás, pero cuidando siempre el ángulo del robot, ¿no? O sea, literalmente lo que quiero hacer es de que se mantenga erguido a 90 grados, obviamente, bueno, eso va a depender mucho de tanto de la estructura mecánica, de los dispositivos, sensores, actuadores que podamos llegar a conseguir para que, bueno, pues se mantenga de ese punto, ¿no? O inclusive, hablando desde el punto de vista de control, que la oscilación no sea tan grande. Entonces, esa es la idea, ¿no? Bueno, y aquí se presenta la parte matemática, repito, eh, al utilizar, llamamos de esta manera, identificadores como pueden ser algoritmos metaheurísticos, pues yo no necesito conocer, pues, la masa, no necesito conocer el largo, la inercia. Lo único que voy a hacer es encontrar esos valores que no me van a modelar realmente esos parámetros no son los reales del motor o del robot, sino son los que mejor se acoplan a las curvas de respuesta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que pueden encontrar una infinidad de parámetros que van a comportarse de la misma manera y eso me va a permitir a mí poder desarrollar algún controlador para poderlo llevar desde la simulación hasta la parte práctica. Entonces, partiendo de eso, el robot anterior lo podemos representar en ahora sí que en una representación en espacio de estados, el cual constituye una matriz A que me representa toda la dinámica del sistema. En este caso es un sistema de cuarto orden y tenemos la matriz o el vector de entrada. Entonces, los estados aquí me parece que son posición angular, velocidad angular, posición lineal, velocidad lineal, velocidad angular. Entonces, lo que queremos nosotros encontrar es los valores que satisfagan todas las setas que aparecen ahí. La salida para mí en este caso va a ser una única salida que va a ser la posición del robot, ¿no? Entonces aquí tenemos básicamente la curva de respuesta.
donde nosotros tratamos de hacer que los parámetros de las Z se ajusten directamente a lo que es el modelo. En este caso podemos ver la gráfica que nos expresa la línea de color azul, el sistema en tiempo real, o en este caso el sistema real, mejor dicho, y su estimación. Entonces, la idea pues es reducir considerablemente el error y que pues ahora sí que sobreponga, ¿no? Una estimación perfecta sería que no existiera un error y estuvieran realmente sobrepuestos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para este experimento lo que nosotros utilizamos fue el algoritmo de PCO, que es un algoritmo metaheurístico, y pues lo que hace es emular el comportamiento de enjambres, en este caso pueden ser parvadas de aves, los cuales van a seguir una dirección específica, es decir, van a mantener la misma velocidad para poder crear, digamos de esta manera, pues ciertas figuras, no sé si lo han visto en los atardeceres, y tal y como se muestra aquí. Entonces, pues nunca chocan, ¿no? Entonces siempre ahora sí que las partículas o las aves están volando sin chocar, siguiendo una trayectoria. Entonces, supongamos que por algún mal cálculo hacemos que un ave vuele mal, un valor que sea malo, entonces va a tener o va a tender a colisionar con los demás individuos dentro del enjambre, ¿no? Entonces la idea aquí, o cómo funciona este algoritmo es básicamente eso, ¿no? Encuentro yo o genero una cantidad de aves y esa cantidad de aves lo que voy a tratar de hacer es que se comporten o traten de llegar al objetivo, es decir, que vuelen a una velocidad específica, supongámoslo, ¿no? Entonces, las aves que no se adapten a esa, ahora sí que a esa velocidad, pues las voy a ir desechando y me voy a quedar únicamente con las que cumplan con esa velocidad requerida, ¿no? Esto para evitar, repito, una colisión en el sistema. Entonces, si lo llevamos de esa manera, lo que voy a hacer es, mis aves van a ser las setas que tengo aquí, y voy a ir soltando de forma matricial en individuos y los voy a ir evaluando dentro del modelo, ¿no? Obviamente, tengo que tener los datos experimentales para poder hacer ahora sí que el mapeo exacto, ¿no? Entonces, bueno, se encuentran los valores y esos valores son los que me van a permitir al menos modelar el sistema sin ningún tipo de control, únicamente a partir de la medición. Entonces, ¿qué viene aquí? Bueno, pues hacer la propuesta del controlador. Entonces, este controlador, que es uno por espacio de estados, lo que va a hacer es, a partir de todos los estados del sistema, que repito, eran posiciones y velocidades, tanto lineal como angular, eh, poder controlar, ahora sí, el voltaje necesario que yo tengo que meter a los actuadores del robot, como lo tenemos acá, ¿no? Son dos. Entonces, esas mediciones me las voy a retroalimentar y las voy a, pues ahora sí que multiplicar por una ganancia de control. Tienden a ser como un controlador, digamos de esta manera, un PID, solo que aquí entran en juego todos los estados, de todos los estados del sistema. Entonces, una vez que se tiene, o sea, realiza el controlador, lo que prosigue es implementarlo dentro de un sistema embebido. Aquí generalmente con lo que estamos trabajando es con la parte del SP32 y bueno, es un sistema embebido, un microcontrolador y es el que nos va a permitir pues realizar todas las pruebas o implementar el controlador dentro del mismo en donde voy a medir posición angular, velocidad, posición angular, posición lineal y bueno, sabemos que las derivadas de cada una de estas posiciones nos va a arrojar las velocidades, ¿no? Entonces podemos tener o podemos decir que así que el sistema es completamente controlable y en función a eso, una vez que sabemos nosotros que el sistema es completamente controlable, nos da pauta para que nosotros podamos desarrollar este tipo de controladores. Entonces, aquí la idea central es tener en cuenta pues ciertas herramientas de lo que es el lugar geométrico de las raíces, porque funciona exactamente igual, ¿no? El sistema me va a decir que es estable si todos los polos se encuentran en el lado negativo del plano complejo, ¿no? Aquí es exactamente igual. Generalmente este controlador
se conoce por asignación de polos. ¿Por qué? Porque, repito, yo sé que el sistema es inestable, lo voy a hacer estable moviendo los polos, y los polos yo los puedo proponer en función de, o mejor dicho, o conociendo o sabiendo que le voy a dar estabilidad al sistema si los pongo del lado izquierdo, ¿no? Entonces, una vez que se ajustan esos valores de control, lo que nosotros proseguimos a hacer es la parte de, pues ahora sí que la parte experimental. Déjenme ver si puedo reproducir el video. Aquí tenemos el sistema trabajando. Como pueden ver, pues tiende a ser relativamente estable ante ciertas, en este caso, movimientos. Obviamente, repito, son técnicas de control lineal. Entonces, esto quiere decir que no va a ser tan, o mejor dicho, va a ser muy propenso a ciertas perturbaciones. Es decir, las perturbaciones tienen que ser relativamente pequeñas. Entonces hay controladores más robustos, los cuales nosotros podemos hacer el diseño de, pues ahora sí que de porticheo, es decir, segmentar la operación del robot para nosotros proponer ahora sí que un control apto, ¿no? Entonces, esas son las pruebas que se presentan. eh, y continuando, bueno, pues son los resultados, ¿no? La idea central aquí, repito, pues es de que el robot se mantenga a 90 grados. Entonces, ¿qué es lo permisible? Bueno, pues que oscile puede ser entre más o menos 1 grado, 2 grados. Puede ser que sea una buena respuesta, pero la idea es de que el error pues tienda a cero, ¿no? Es decir, que si quedara estático, obviamente se puede lograr hacer, obviamente con pues, ciertos actuadores, ciertos sensores ya muy específicos, ¿no? Entonces, bueno, aquí se muestra también la señal de error. Estamos por debajo del más o menos 1 grado, lo cual, bueno, pues quiere decir que el sistema de control está funcionando bastante bien. Esto, si se dan cuenta, se dieron cuenta, lo único que ocupé eh, los algoritmos metaheurísticos fue para hacer ahora sí que la parametrización de la planta. Ahora sí que el controlador se realizó mediante una asignación de polos, es decir, conociendo la dinámica del sistema, obteniendo los polos y corriéndolos hacia la izquierda, ¿no? Entonces, es una de las ventajas de lo que es en parte el control moderno, función de lo que es el control clásico, ¿no? Que obviamente con la parte del control clásico, lo que podemos hacer nosotros es eh, hacer una sintonización. Muchas veces las sintonizaciones no tienden a ser muy exactas precisamente por los errores o la discrepancia en la planta. Entonces, nos sirve como referencia la sintonización y de ahí ajustar los valores, si hablamos de un controlador P y D, para P, I y D. ¿Ok? Entonces, el siguiente trabajo que les vengo a explicar es un controlador PID difuso, optimizado, utilizando un algoritmo metaheurístico que en este caso es el Hunting Search. Y aquí tenemos el sistema. La idea principal es posicionar la barra en una referencia indicada, es decir, donde yo quiera. ¿Y qué voy a hacer para controlar? Bueno, regular la velocidad ahora sí que de la hélice o del motor. Entonces aquí eh, tenemos la estructura, ocupamos un motor VLDC, su respectivo driver, un switch de encendido, el motor de desplazamiento fue un potenciómetro que ocupamos, eh, una batería de litio y en este caso un microcontrolador que, repito, para este experimento también se utilizó el SP32. Bueno, de acuerdo a la literatura, encontramos el modelo matemático del sistema, que en este caso es un sistema de segundo orden. Y nuevamente, haciendo la parte experimental, pues fue posible hacer el cómputo de la función de transferencia, es decir, encontrar los parámetros del motor a través de datos experimentales. Aquí la idea, fíjense bien, y un consejo que les puedo dar es de que si ustedes lo pueden medir, háganlo, ¿no? Si conocen la planta, bueno, en este caso, si conocen el modelo que rige a la planta, bueno,
lo que pueden hacer es encontrar los parámetros y eso les va a dar pues mucha credibilidad, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues lo que ustedes están tratando de hacer es de reducir el error del modelo, no hablando en términos del controlador, sino únicamente del modelo. Entonces, una vez que nosotros hacemos la identificación, el siguiente paso, pues es hacer la implementación del algoritmo. Este algoritmo tiende a ser un poco complejo, pero la parte importante aquí es el funcionamiento. Eh, Imagínense un grupo de lobos que van a cazar al mamut que aparece ahí, ¿no? Entonces, los lobos se tienen que empezar a mover directamente hacia la presa. El problema eh, cambia totalmente porque en la vida real la presa se puede mover libremente por el espacio, ¿no? Eh, Obviamente, nuestro modelo es fijo y sabemos a dónde queremos llegar. Es una de las grandes ventajas, ¿no? Y esto aplica para cualquier algoritmo metaheurístico. Pero bueno, continuando con esto, el búfalo, mi narración va a ser estático, es decir, no se va a mover, por más que vea los lobos moviéndose, no va a poder huir, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Empiezo a mover los lobos de forma cuidadosa. La idea central sigue siendo que el búfalo no se dé cuenta, ¿no? O sea, que los lobos se acerquen, pero el búfalo no puede reaccionar, o sea, o que no los alcance a detectar, porque es como funcionaría en la vida real, ¿no? O sea, el búfalo no va a correr a menos de que detecte por medio de algún ruido, alguna olfateada, algún lobo, ¿no? Entonces va a permanecer estático. La idea es que voy a lanzar grupos de lobos al búfalo y voy a tratar de ver cuál es el que mejor o el mejor grupo de lobos que llegue a cazar al búfalo. Entonces, esa es la idea. O sea, yo lo que voy a ir haciendo es ir moviendo o generando, mejor dicho, eh, lobos para que puedan cazar a la presa. Ahora, fíjense bien, eso que les dije de generar, generalmente siempre lo hacemos con valores aleatorios. Es decir, yo no sé dónde está la solución de mi problema. Conozco, puedo conocer ahora sí que ciertas características importantes como pueden ser limitaciones del mismo sistema. Por ejemplo, en un controlador, yo puedo decir, bueno, por ejemplo, el controlador PD, yo puedo decir, ok, las ganancias del controlador tienen que ser positivas, entonces mi búsqueda va a ser de valores de cero en adelante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es una de las restricciones que yo pongo. Si yo de forma experimental me voy dando cuenta que la parte derivativa me genera mucha oscilación o mucho ruido ante cambios muy bruscos, pues vuelvo a limitar la parte derivativa. Vamos a poner, digo, ¿sabes qué? Si tengo una derivada de 10 puede que funcione muy bien en la parte de simulación, pero cuando yo lo lleve a la parte real, no va a funcionar como es. Entonces, ahí viene una contradicción porque la simulación jala bien o trabaja bien, pero la parte experimental me dice, no, por ahí no es. Entonces, si yo ya conozco cuál es un rango de operación de la parte derivativa, entonces lo pongo. Entonces puedo decir, ¿sabes qué? Los lobos van a buscar de cero a 1 o a 2, por ejemplo. Entonces, eso es lo que voy a ir haciendo, ir poniendo restricciones en función de la experiencia que yo tenga del mismo sistema. Entonces, cuando inicia el algoritmo, genera posiciones aleatorias de lo que son los lobos, es decir, los agrupa o los pone en partes específicas y de ahí los va a ir desplazando, quedándonos únicamente con los mejores cazadores. Aquí los pasos que tenemos es especificar obviamente los parámetros y el problema de optimización. Mi problema de optimización es encontrar un sistema difuso de control, ¿ok? Entonces, bueno, tendría que irme a la parte de teoría de sistemas difusos, ver cómo funcionan y qué es lo que yo puedo optimizar, ¿no? Si me voy a la parte de control clásico, bueno, conozco, por ejemplo, los PID, conozco el nombre, los PID modificados, me parece. Entonces, bueno, ¿cuáles son las características de ellos? Tengo que conocerlas para poder tener un resultado específico, ¿no? Entonces, inicializar el grupo de cazadores, empiezo a mover, ahora sí que los lobos, empiezo a corregir las posiciones para llegar pues ahora sí que al objetivo y empiezo a reorganizar. Y esto lo voy a hacer, lo voy a iterar n cantidad de veces.
las veces que sea necesario. Van a encontrar en la literatura que hay algoritmos que son muy rápidos, hay otros algoritmos que son muy lentos, pero eso va a depender también mucho de el modelo, la planta que yo quiera parametrizar, ¿no? Si tienen muchos parámetros, bueno, obviamente va a ser muy pesado ahora sí que la parametrización en comparación de que solamente yo buscara tres valores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que yo quiero optimizar? Bueno, al inicio vimos los triángulos nada más de forma vaga, pero pues aquí tenemos que un triángulo, conocemos que un triángulo pues son dos pendientes, si lo quieren ver de esa manera, ¿no? Esas dos pendientes las uno y lo que yo voy a hacer es buscar los valores de las x y que vemos en el sistema, ¿no? Una cosa importante de los sistemas difusos y por qué son tan utilizados hoy en día es que estos sistemas no necesitan de un modelo. Obviamente aquí lo estamos haciendo para que el sistema se adapte a la planta, ¿no? Pero si ustedes quisieran trabajar con algún sistema difuso, no necesitan inclusive conocer el modelo matemático, solamente necesitan conocer cómo funciona el sistema. Entonces, si ustedes conocen cómo funciona el sistema, ustedes pueden ir metiéndole, pues ahora sí que, o ir diseñando un sistema de control apto para que trabaje en las condiciones que ustedes ya han detectado. ¿Ok? Entonces, una de las grandes ventajas. Ahora, pero de la parte científica y tecnológica, si ustedes conocen la planta porque conocen los modelos matemáticos, bueno, de modo, hay que talacharle, hay que buscar esas características o esos, mejor dicho, esos parámetros que cumplan para que el sistema que yo vaya a diseñar pues sea lo más real posible, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona un sistema difuso? Bueno, funciona en función de lo que es la entrada, una entrada que literalmente yo a mis estudiantes luego les comento que es como si ustedes cambiaran de dominio, que es lo que hacen con la transformada de Laplace. La transformada de Laplace lo que me permite hacer es cambiar del dominio temporal al dominio frecuencial para hacer todo más sencillo, ¿no? Y bueno, en este caso el dominio complejo, para hacer todo más sencillo, todo se vuelve algebraico. Acá pasa exactamente lo mismo, empiezan a hacer relaciones, se empiezan a relacionar términos, y al final de esas relaciones, lo que voy a hacer es encontrar una, llamémoslo así, una transformada inversa para llegar al dominio temporal, pero aquí la transformada inversa no es más que un promedio ponderado. Ahora, ¿por qué les comentaba que es importante que el diseñador conozca el sistema? Porque vamos a proponer reglas de funcionamiento de operación. Entonces, sí es importante que yo conozca el sistema para proponer esas reglas. Aquí, mi sistema que se está proponiendo, que se propuso en el artículo, no es más que un PID autosintonizable. Cumple las mismas características del PID, solo que se va a adaptar las ganancias de control, mejor dicho, se van a adaptar a los cambios, oscilaciones y todo lo que conlleve hacer una desviación del sistema para que corrija la posición, en este caso, del aeropéndulo. Entonces, si se dan cuenta, no tenemos más que si el error es negativo pequeño, entonces KP debe ser pequeña. Lo mismo aquí, ¿no? Si el error es eh, cero, entonces la ganancia proporcional debe ser cero. Y así funciona exactamente con cada una de las, ahora sí que ganancias de control. Y aquí tenemos el algoritmo, ¿se dan cuenta? Tenemos, ahora sí que el algoritmo de Hunting Search lo que va a hacer es encontrar las mejores posiciones de los triángulos y al final, se dan cuenta, tenemos U, que U no es más que eh, la señal de control del PID. Y eso se inyecta directamente al aeropéndulo y retroalimento para hacer la corrección. Ahora, aquí lo que nosotros hacemos es excitar al sistema con un motion profile, que aquí es donde entra lo que habíamos comentado de la parte de control de movimiento. En general, lo que tratamos de hacer siempre es mover los sistemas de forma, ahora sí que controlada, que no sean bruscos, sino que sigan cierta trayectoria. Si logramos hacer eso, está bien, ¿no? Sí, obviamente se hacen pruebas de robustez. Generalmente lo que hacemos es meter un escalón de cierta magnitud y que el sistema llegue y
formar ahora sí que la respuesta que nosotros necesitamos. Entonces, aquí tenemos igual nuevamente el funcionamiento. Entonces, se enciende el sistema. La idea es posicionarlo a, pues ahora sí que a 180 grados o mantenerlo de esa forma. Tenemos ahí el sistema embebido y fíjense cómo reacciona ante perturbaciones. Entonces, la idea es de que se reduzcan ciertas oscilaciones. Obviamente, si la perturbación es muy grande, el sistema es puramente no lineal. Entonces, lo que aprendemos nosotros en la carrera es a diseñar controladores lineales. Entonces, el movimiento debe ser pequeño, la perturbación debe ser pequeña. Y se dan cuenta que hubo, en una de las pruebas hubo mucha oscilación porque el empuje o la perturbación fue grande, pero sin embargo, lo que hizo el sistema fue corregir y mantener la posición. Repito, lo que buscamos es de que el sistema sea adaptable. Entonces, aquí tenemos la parte de lo que son las funciones de entrada. Aquí sucede algo interesante porque les comentaba que para proponer los sistemas, lo primero que tienes que hacer es conocer el sistema, ¿no? Entonces, para proponer el controlador necesito conocer el sistema. Entonces, aquí, pues, fue un trabajo, puede ser de unos 3 4 meses, en donde 2 meses se dedicaron a hacer pruebas y propuesta de, pues ahora sí que esos triángulos que ven en el lado izquierdo, y donde hubo una corrección bastante notable, lo pueden ver, es en el controlador o en la parte, en este caso, derivativa, en la parte derivativa del error, en donde sí se acomodan o se distribuyen de la mejor manera. Mejor manera me refiero para el sistema, el, eh, pues ahora sí que esos triángulos, ¿no? Entonces, esa distribución fue la que pues se proyectó en el artículo y fue la que nos permitió inclusive reducir, pues ahora sí que las oscilaciones. Aquí tenemos también la parte de la salida. Entonces, ¿dónde ajustamos los valores de KP, KD y KI? Se dan cuenta si lo toman desde el punto de vista de la columna. Yo podría generar un PID con las ganancias para el sistema de 0.5, 0.348, 0.03, ¿no? O sea, podría agarrar esa parte y llevarla directamente al sistema y ver qué es lo que hace. Ahora, puede que no funcione bien, va a ser estable, pero a lo mejor me refiero a que bien que responda rápido. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos haciendo es trabajar directamente ahora sí que con las ganancias de controles. Y básicamente lo que estoy haciendo es buscar dentro de esos rangos de operación esos valores para poderlos inyectar directamente a la estructura o en este caso al aeropéndulo. Igual nuevamente aquí las propuestas que se tienen, las del lado izquierdo fueron las que nosotros propusimos y al final de cuentas lo que encuentra el algoritmo son las posiciones exactas donde voy a poner KP, en este caso KD y KI, y en ese rango de operación por medio del promedio ponderado yo voy a encontrar ganancias desde 0.02 a 2.28. ¿Ok? Igual de KD voy a ir básicamente desde 0.124 a 0.774. Y la que no tiene tanto peso fue generalmente KI, porque el sistema ya seguía muy bien la trayectoria, entonces meter KI nada más era para trabajar directamente en donde ya estoy en el estado estable, entonces la corrección ya no es tan agresiva. Entonces, esa es la parte de KI. Recordemos que KI lo que hace es reducir el estado estacionario, ¿no? Llevarlo a cero. Y aquí tenemos las pruebas de control. Las primeras pruebas que hicieron, se dan cuenta, son bastante oscilatorias y lo que encontramos, lo que llegamos a poner hubo una combinación de parámetros que nos llevó a conocer o a llegar casi al sistema optimizado, que fue el amarillo que ven ahí, y el negro fue pues, básicamente la optimización. Ahora, ¿se parecen mucho? Sí. Sin embargo, el amarillo nos costó casi 2 meses, les había comentado, y la parte del algoritmo o la parte de la prueba en color negro, que es el Pulse Fusion Controller, nos llevó aproximadamente, ¿qué les gusta? Puede ser, no sé,
10 segundos, 5 segundos. Entonces, se dan cuenta, se ahorra mucho tiempo, pero bueno, es parte de, ¿no? Hay que hacer la parte de la experimentación, conocer, repito, el sistema y la única forma de conocer el sistema es por medio de la experimentación. Entonces, ¿a qué me refería hace un momento con la parte de KI? Bueno, les había comentado que es un control de un seguimiento de trayectoria. Entonces, aquí las trayectorias son las que se encuentran punteadas y al final lo que tratamos de hacer es llegar a, no sé, una trayectoria de 80, 90 y 100 grados, pero si se dan cuenta, en la señal de la izquierda, en la parte de abajo, tenemos los errores son muy pequeños, es por eso que la parte de KI se va muy por debajo. O sea, podría ser cero, sin embargo, el agregarla, pues sí tiene ciertas repercusiones porque el sistema siempre está oscilando. Entonces, la corrección tiene que ser muy pequeña. Entonces, fue por eso que la consideramos y la dejamos. Entonces, tenemos también la parte de los empujes, que son las señales de control. ¿Cuáles son, en este caso, el empuje o el turtle signal? Que es el que me va a permitir hacer, en este caso, la corrección de la señal para que se mantenga el sistema, pues ahora sí que estable en una referencia. Entonces, ahorita estamos trabajando ahora sí que con dos hélices. La idea es poder hacer o diseñar pues un dron autónomo. Obviamente consiste pues en mucho control, o sea, sobre todo, y lo que estamos tratando, lo que estamos desarrollando son algoritmos de control inteligente que nos permitan, eh, pues ahora sí que generar sistemas robustos ante perturbaciones y que sean fáciles de replicar. Entonces, si alguien igual está interesado, digamos, de esta manera en trabajar con alguno de estos proyectos o conocer algo acerca de los sistemas, pues ahora sí que difusos, redes neuronales, metaheurísticos, bueno, pues igual se pueden contactar con un servidor para poder pues darles pues cierta orientación, ¿no? La verdad, esto es bastante interesante, cómo hoy en día la inteligencia artificial nos está ayudando desde el punto de vista de la teoría de control a desarrollar sistemas inteligentes, ¿no? Entonces, para ir dando cierre a esto, como conclusión, pues básicamente estamos viendo, repito, líneas de generación del conocimiento directamente enfocadas a lo que son los sistemas difusos. Estamos haciendo diseño de controladores difusos, eh, pues ahora sí que diferentes, ¿no? Lo que estamos proponiendo en un artículo que va a salir, espero que este mes, es de que la continuación de este, pero con otra estructura de control, ¿no? O sea, la idea es innovar en ese sentido. ¿Y cuáles son las ventajas de esos sistemas? Los sistemas difusos, repito, no necesitan conocer el modelo matemático, ¿ok? Y muchas veces como ingenieros o cuando estamos en la licenciatura, pues no nos gusta o no nos gustaba, ¿no? Está en la parte de ver pues no sé, la parte matemática y sin embargo, bueno, si conocemos la parte matemática y conocemos los sistemas eh, de control, podemos hacer cosas muy interesantes, ¿no? Y eso sobre todo nos puede ahorrar mucho la parte de experimentar tanto tiempo, como lo vimos en la parte en este caso, helicóptero, que, bueno, sí nos tomó algo de tiempo y al final de cuentas el algoritmo de autoaprendizaje o de adaptación, pues le tomó pues, entre, no sé, 10 15 segundos el poder obtener los datos, ¿no? Entonces, sí, hoy en día la inteligencia artificial nos está apoyando bastante para poder, repito, desarrollar sistemas cada vez más potentes y más capaces de trabajar inclusive con las incertidumbres. También una de las ventajas de lo que muestra los sistemas difusos es que no son tan susceptibles al ruido como, por ejemplo, un PID normal, ¿no? O sea, yo podría tener una señal contaminada de algún sensor y puede que el sistema, en este caso, amortigüe esa señal y me entregue una respuesta satisfactoria. Generalmente no lo van a ver así porque en los algoritmos, o mejor dicho, en los artículos científicos, pues siempre lo que se busca es que la señal siempre o trabaje limpia, ¿no? Entonces, sin embargo, si hacen pruebas de laboratorio,
podemos encontrar que nosotros podemos tener ruido por parte de los sensores y el sistema difuso lo que va a hacer es trabajar inclusive con ese ruido. Entonces, eso es lo que lo hace eh, más potente o más poderoso en función de los controladores clásicos. Entonces, bueno, y ya para cerrar, bueno, pues este enfoque de los sistemas es particularmente útil, pues sí, en sistemas complejos y sobre todo no lineales, ¿no? Donde obtener un modelo matemático exacto es impráctico o imposible. Eh, ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Trabajar con sistemas no lineales, sí, pero linealizándolos. Entonces, que cae, repito, en técnicas de control clásico. Aquí la idea es, bueno, trabajar con las linealidades en el sentido de que en función de cómo yo vea, cómo yo piense que se puede comportar el sistema, plasmarlo en un código, eso ayuda bastante, ¿no? Y nos dice, ¿no? También que al operar con lógica difusa, los controladores pueden gestionar la incertidumbre, que era lo que había explicado anteriormente, y adaptarse dinámicamente a las variaciones del sistema, ofreciendo una solución robusta y flexible para una amplia gama de aplicaciones. Y bueno, pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. No sé si pasamos a la sesión de preguntas. Doctor Orozco. Bueno, gracias, Román. Bueno, pues llegamos a la sección de preguntas. Si alguien gusta hacer una pregunta, aquí estamos. ¿Sí me escucharon? ¿Sí me escucharon? Si alguien quiere hacer una pregunta. Igual si a alguien le interesó el tema o le interesa la parte de los sistemas de control, bueno, ahí está mi contacto. O inclusive con el doctor Orozco, igual ahí podemos hacer a lo mejor un match para, pues, no sé, a lo mejor trabajar, plantear algún proyecto sencillo. A ver, espérame Igual ahí tantito. podemos hacer algún match para, pues, no sé, a lo mejor trabajar, plantear algún proyecto sencillo. A ver, Román, hay una pregunta. ¿Dónde Ujú. podría aplicar? Escucho, escucho. Sí, sí, una pregunta. ¿Dónde podría aplicar su propuesta con incidencia social o en la vida real? Ok, ahorita nosotros tenemos algunos proyectos de sistemas fotovoltaicos en donde estamos aplicando controladores o queremos aplicar controladores inteligentes para, pues ahora sí que aprovechar la máxima eficiencia de paneles solares en función de los controladores. Entonces, la aplicación es mucha, no necesariamente tiene que ser de la parte de control. Tenemos ciertos proyectos ahorita también de ingeniería industrial en donde lo que tratamos de hacer es, pues ahora sí que hacer predicciones en lo que son las empresas y uno de los proyectos que se tiene es precisamente eso, ¿no? En función de, pues ahora sí que de la demanda de ciertos productos por medio de inferencias difusas, dar soluciones, pues ahora sí que a las órdenes o que se tienen que suministrar o realizar para poder hacer la parte de los proveedores. Ahí lo que nosotros estamos viendo es de que la incidencia social también en ese tipo de proyectos es de que al tener un mejor manejo de, ahora sí que de la producción o en este caso los requerimientos, no necesariamente se tienen que pedir grandes cantidades de un material, sino que ya se tiene una mejor distribución en el sentido de hacer, pues ahora sí que las órdenes de requerimiento. Entonces, estos sistemas no son únicamente puros en la parte de control, sin embargo, bueno, el área de expertise de un servidor es la parte de control, y sino que pueden llevarse más allá de eso, ¿no? Entonces, hay muchas aplicaciones, desde la parte de, repito, impacto social, eh, generalmente para los, ahora sí que las condiciones del cambio climático, generar, pues ahora sí, controladores inteligentes para, pues no sé, a lo mejor llevar sistemas fotovoltaicos de bajo costo con mayor producción
de energía a costos baratos puede ser a comunidades. De hecho, nosotros aquí en Veracruz tenemos también ciertas comunidades que donde hay mucha falla de luz, entonces ya eso ya lo hemos detectado y la idea principal es poder empezar a desarrollar esa tecnología para poder tener un mejor aprovechamiento de, pues ahora sí que de la energía solar. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no hubo preguntas, Román. Bueno, agradecemos tu participación, Román. Muy, Gracias por la invitación. eh, muy enriquecedora. Vamos a estar en contacto. Bueno, estamos trabajando en contacto. Sí, Y me quedaron unos ciertos detallitos ahí, luego ya lo comentamos. Se te agradece tu participación, Román, y tu constancia se te va a llegar a través de un correo electrónico, ¿sale? muchísimas gracias, doctor, y ahí Bueno, estamos en contacto. Espero vernos la siguiente semana para el trabajo que estamos desarrollando. sí, sí, sale. Cuídate, gracias. Buena tarde. Hasta luego.